Qué bueno que nos acompañan. Muy buenas tardes a todos ustedes en este viernes que recibimos el informe de empleo de los Estados Unidos, en el que hablamos ya nuevamente de una cifra que empieza a crecer de desempleados, una tasa de desempleo que llegaba a estar en mínimos de 50 años en 3,5%. Ahora está en 4,4% y 701,000 empleos que se perdieron. Han sido 2 semanas de destrucción de empleos mientras millones de personas se mantienen en casa en Estados Unidos y en otros puntos del mundo. Y queremos ahora explorar el impacto que esto tiene sobre los trabajadores de Latinoamérica que envían sus remesas a sus familiares en toda la región y desde distintos países, no solamente Estados Unidos. Y el mejor estudioso de estos temas ha sido siempre, y ahora lo es también, pues Manuel Orozco de Diálogo Interamericano, que levanta encuestas con su equipo, que mide exactamente y proyecta lo que es el escenario que se nos viene encima. Manuel Orozco, bienvenido, gracias, saludos hasta Washington. Buenas ¿Cómo tardes. primero dimensionas esta crisis que no tiene precedentes para los trabajadores acá en Estados Unidos? Bueno, es una situación bastante difícil para los inmigrantes porque ellos fueron los primeros en ser afectados desde diferentes ángulos. Uno de ellos es que muchos perdieron sus trabajos en la primera ola de cuando se empezó a cerrar los establecimientos, especialmente los restaurantes, lugares de servicio, etcétera. Ellos también son los primeros que tienen que lidiar con los costos médicos ante la ausencia de cobertura médica. Muchos no tienen seguro. Y tercero, muchos están expuestos también al riesgo de la salud. Las familias, Manuel, háblame de los hogares de la región que han recibido por años este dinero y que sabemos que es pues para consumo, no para ahorrar. Pues sí, esto está complicada la cosa, especialmente para personas en México, Centroamérica y el Caribe, donde hay una fuerte dependencia de las remesas. Desde el punto de vista económico, en Centroamérica y el Caribe, casi el 20% del ingreso nacional de estos países viene de remesas. Pero cuando lo pensamos a nivel de hogares, estamos hablando de 3,5 millones de hogares en Centroamérica, más de 6 millones de hogares en México y por lo menos 2 millones a 3 millones en el Caribe. Y básicamente con estas tasas de desempleo estamos hablando de que casi un 20% va a dejar de recibir remesas. Estábamos en un momento en donde la capacidad de ahorro se estaba fortaleciendo y ahora con esta pandemia, pues también los gastos van a tener que cambiar. Y esos cambios están ocurriendo de diferentes formas. Uno de ellos es la compra de necesidades, se cambian las prioridades de inversión y obviamente un aspecto importante es que la recogida de la remesa en sí misma se está haciendo complicada porque los establecimientos como los bancos han reducido sus horas de operación, otros lugares han cerrado, entonces se está tratando de promover otras formas de cómo llegarle al cliente a que recoja su remesa. Una es, por ejemplo, usando las billeteras móviles y eso va a tener un efecto positivo. Sin embargo, hay un rezago, un lag de cómo esto se va a ocurrir. De México, por ejemplo, tú ves los datos del Banco Central y ves varios estados que recibieron al menos 3,000 millones de dólares el año pasado, estados. Algunos de los estados están entre los más pobres del país. Háblame de esas comunidades en Centroamérica y separando por países, porque uno de las personas que nos siguió el lunes nos decía, Costa Rica no es igual que El Salvador, efectivamente. Entonces, ayúdanos con esa distinción. Así es. Bueno, Costa Rica es diferente, punto. Eh, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de diferencias entre países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, estados dentro de México, Oaxaca, es diferente, por ejemplo, a otros estados, Zacatecas, en donde era uno de los principales estados que recibía remesas. Ahora los que reciben son personas de mayor edad,
diferentes a los que están en Oaxaca recibiendo dinero. Entonces tenemos diferentes grupos. En Guatemala, por ejemplo, la remesa está llegando a un sector más rural y ahí es donde se pueden observar problemas a la hora de recoger el dinero. Nosotros tenemos proyectos en Guatemala en donde sí se han reducido las horas. Las cooperativas, por ejemplo, han creado una sola ventanilla para recoger el dinero y lo que significa que los procesos, los tiempos, etcétera, se están alargando. Y esto es mayor en sector rural. En otros lugares, en Nicaragua, por ejemplo, se está motivando a la gente a que recoja su dinero a través de depósitos directos por cuentas móviles. Entonces, hay diferentes tendencias. Las remesas a Nicaragua son más urbanas que rurales. Sin embargo, tenemos otros problemas, como es, por ejemplo, los inmigrantes en Costa Rica, nicaragüenses, venezolanos, los haitianos que están básicamente en el limbo en Honduras en este momento, que no tienen cómo sobrevivir. Son situaciones bastante complicadas que van a durar por lo menos 2 meses en este momento. Entonces, la condición social es severa y estamos empezando a ver las primeras consecuencias, secuelas de toda esta pandemia. Les recuerdo a todos que nos acompañan que por Facebook pueden mandar sus preguntas y estamos recibiendo también comentarios. Lorenzo Cruz del Castillo nos habla de Perú. Casi todos estamos sin trabajo, estamos guardados, así es. María del Carmen dice, ¿se va a poder seguir enviando remesas a Cuba? Bueno, las remesas a Cuba tradicionalmente hasta hace poco eran predominantemente informales y la informalidad se producía predominantemente a través de lo que llaman las mulas. Y ahora con la suspensión de vuelos a Cuba de Estados Unidos, pues esto va a estar mucho más complicado. Y Cuba, con el régimen que estamos lidiando, que escondió mucho de la realidad de la pandemia, hay que conocer que Cuba es un país que recibe millones de turistas de Europa y muchos de ellos venían contaminados ya. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una situación bastante grave, porque ahí sí van a haber familias que van a dejar de recibir por cierto tiempo, dadas las circunstancias de la interrupción de la comunicación. Los envíos vía Western Union pueden ocurrir, pero está muy difícil en este momento. Oye, háblame punto y aparte de los venezolanos que se han convertido en una población muy importante en lo que toca a emisores y receptores de remesas en la región. Venezuela, mi solidaridad está con ellos. Es realmente una situación muy dura. Si antes la tenían difícil, ahora está peor y realmente es un poco complicado, por falta de escoger una mejor palabra, porque, ¿cómo se lo pongo? La mayoría de los inmigrantes venezolanos están en los países de América Latina que están pasando por situaciones muy difíciles. Ellos tenían ya una tasa de desempleo alta. Además de eso, estaban trabajando en negocios informales. Y si el amigo que dice que en Perú están desempleados, los venezolanos la están pasando muy mal. Y ellos este año se esperaba que iban a poder enviar más dinero a Venezuela para ayudar a sus familias y con esta situación se ha complicado. Nosotros habíamos estimado el año pasado que alrededor de 2.5 millones de hogares estaban recibiendo remesas de venezolanos en todo el mundo. Sin embargo, este año pues va a caer precisamente por las circunstancias. Realmente es un momento de mucha solidaridad y no solamente de empatía, pero también de ver cómo trabajamos en conjunto para resolver esta crisis. En el caso de los ecuatorianos, con este drama de salud pública que se ve en redes sociales, más la caída en el precio del petróleo, en un país que ya suspendió lo que sería el pago de sus obligaciones,
Háblame de las remesas que hace unos años hablábamos, llegaban mucho de Europa, de España. ¿Cómo se ven ellos? Bueno, los ecuatorianos en España están pasando por situaciones difíciles porque tanto ellos como los españoles están siendo afectados por la pandemia en muchos números, en cienes. En estos casos han perdido su empleo. Nosotros hemos recibido noticias de ecuatorianos, colombianos, entre otros, que recibieron notificaciones de que su empleo está en suspenso y sin goce de pago. Entonces, en el caso de Ecuador en particular, la proyección de la caída de remesas es mayor que la proyección de la caída de remesas de centroamericanos, en el sentido de que la mitad de los ecuatorianos está en Europa y ellos van a dejar de enviar dinero en mucha mayor cantidad que los que están en Estados Unidos. Marina Vega dice, ¿de qué forma se puede reactivar la economía del país dejando por aparte el ingreso por parte de las remesas? Mire, yo creo que en términos prácticos estamos hablando de un proceso de reactivación económica que va a enfocarse predominantemente en el aumento en el consumo mediante la oferta crediticia del sistema financiero nacional. En este momento, la crisis económica va a afectar el sector externo sustancialmente, especialmente en 4 sectores: la inversión extranjera directa, la exportación agrícola, el turismo y el envío de remesas. Para países como Ecuador, Centroamérica, el Caribe, casi el 50% del PIB proviene de estas fuentes de ingreso. Para reactivar ese sector, va a ser necesario aumentar la tasa crediticia por parte del sistema financiero en todos estos países. Esto va a requerir más que de ayuda del gobierno, la intervención directa del sector financiero con una inyección de crédito bastante fuerte. Y yo digo más que el gobierno porque el gran problema, y de nuevo sin masticar más el caso ecuatoriano, la realidad es que los gobiernos de América Latina tienen serios problemas crónicos de administración de la salud. Ya tenían problemas más de la mitad de los países con el sistema de seguridad social, y con esta crisis de la pandemia, en donde los costos económicos de manejar y prevenir y resolver, llegar a tener control sobre la pandemia, son astronómicos. Esto no se trata solamente de la distancia social, de la higiene, pero se trata del efecto multiplicador de la pandemia en el corto plazo. Y una vez que se trate de manejar los servicios médicos, esto va a ser altísimo, costosísimo. Tengo 2 preguntas. Mario Morales, los precios internacionales del café, ¿qué tanto afectan o benefician a Guatemala? Y un poco estabas tú hablando de este tema. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo hablábamos mucho de las familias que salían expulsadas por la roya, por los bajos precios de las materias primas allá, la baja por cambio de los países latinoamericanos? Bueno, en relación con el tema de los precios del café, la situación en este momento ha sido favorable para los países exportadores. De alguna manera, en este periodo aumentó la demanda de ciertos productos agrícolas. Entre ellos están el café. Ahora, esta es una situación intermedia, temporal. Sin embargo, yo no espero que vaya a haber una caída drástica. Sin embargo, el café realmente no es un rubro tan importante en este momento para muchos países porque han diversificado sus economías. Ahora, el impacto de la caída de la moneda con el fortalecimiento del dólar, eso sí va a afectar mucho a estos países porque aunque ellos van a poder exportar, tal vez recuperar sus exportaciones en un 80%
en relación con el año pasado, el valor de sus productos no va a ser tan comparable con los costos de importación que van a tener que pagar, dada la devaluación de sus monedas. ¿Cuánto puede expulsar a más personas de la región buscando mejorar su situación, presionando las fronteras de México, Estados Unidos? ¿Y cuánto tiene que cambiar, si es que crees que lo haría, la administración Trump, su aproximación a la crisis de los migrantes que salen? No sé qué decirle. La verdad es que mi proyección, cuando yo analizo lo que ocurrió durante la crisis del 2009, ahí se produjo un pequeño crecimiento migratorio con un retraso de casi 2 años. Es decir, para el 2011 es cuando observamos una ola migratoria que surge después de la crisis global. Empezaron a entrar alrededor de 100,000 centroamericanos, pero salían cerca de 350,000 hasta llegar al 2018, cuando las economías de Centroamérica realmente no pudieron resolver sus niveles de productividad y la gente ya no pudo aguantar más. Ahora llegamos al 2019, en donde se cerraron las fronteras prácticamente, y esa política yo no creo que llegue a cambiar en este momento, y se le presenta como una buena excusa para el presidente Trump de seguir manteniendo las restricciones. Una opción posible es la de crear un programa de visa temporal, especialmente el programa de H-2B, que es el programa de visas de trabajo temporal, de mano de obra poco calificada, a diferente del programa H-2A, que es de trabajo agrícola. La mayoría de los inmigrantes que vienen a trabajar al sector urbano, al sector servicio, no al sector agrícola. Eso sería algo importante que plantear y negociar, pero realmente el escenario es bastante complicado, y puede que se haga explosivo porque la gente va a salir. Es decir, uno busca opciones y una de ellas va a salir fuera de sus países a irse a Estados Unidos. La cantidad de personas que se van a quedar aquí sin trabajo, si llegamos a ese 20 millones de personas o 20% de desempleo, quiero decir, como se está hablando, los números se mueven, los analistas no están seguros todavía de cuáles son los parámetros para calcular estas cosas, pues habrá más gente pidiendo este trabajo, o seguirán siendo los mexicanos los únicos que quieren trabajar la tierra. ¿Qué nos dice la historia sobre eso? Pues yo creo que va a haber una combinación de todo un poco. Obviamente, con estas crisis lo que se produce es un reacomodamiento del sector laboral. Algunos dejan de trabajar en los lugares en que estaban y se buscan otros puestos, otros vuelven a sus países, y precisamente ese rezago de 2 años se produce en función de que la mano de obra que está aquí, que perdió su empleo, está recuperando sus trabajos. Entonces, el mercado laboral está funcionando con base en una oferta y demanda a nivel interno. El sector agrícola va a seguir siendo manejado por inmigrantes. Esa situación no creo que vaya a cambiar, y no solo son los mexicanos, pero los mexicanos son la mayoría que están llevando ese peso en este momento. Estamos hablando con Manuel Orozco, Diálogo Interamericano. Envíen sus preguntas, nos faltan menos de 10 minutos para cerrar esta conversación. Y una cosa que me parece muy importante, las comunidades, las autoridades de las comunidades receptoras, ¿qué mensaje les das cuando están con papel y lápiz revisando para qué alcanza a cubrir a qué con estas estrategias de alivio que se están diseñando, Manuel? Bueno, estamos hablando del trabajo que nosotros hacemos en América Latina, que es educación financiera. Realmente el papel y lápiz es el primer paso. Como dicen los ecuatorianos, hay que echarle caspa a los números.
revisar tus cuentas, analizar muy bien tus ingresos, tu ingreso disponible, tus ahorros, tus oportunidades de conseguir crédito y cómo reducir los gastos y prolongar lo más, estirar, como dicen en Centroamérica, la plata en un mayor periodo de tiempo. En este momento, los latinoamericanos, en particular los centroamericanos y caribeños, tienen una capacidad de ahorro que es equivalente a 3 o 4 meses del ingreso anual. En estas circunstancias, si se empiezan a perder empleos, lo que uno trata de hacer es tratar de estirar el dinero lo más que dure. Si esos ahorros son para 3 o 4 meses, hay que estirarlos para 12 meses. Y la manera más efectiva desde acá para acercar ese dinero, ¿qué le dices a las familias en ambos extremos de esa cadena? Y menos A costosa, los por supuesto. migrantes. Sí. Bueno, pues no he tenido falta de decírselos porque ellos han decidido por cuenta propia. Los latinos aquí cambiaron de ir a los agentes, a los puestos de envío, a enviar por teléfono, por sus aplicaciones, usando empresas de envío online, que por sí son más baratas, es casi la mitad del costo de envío. Y hay un cambio radical, es decir, nosotros vimos en las últimas 2 semanas una caída de envío de lo que se dice offline, de efectivo, de casi un 70% y un aumento de más del 150% de transacciones a través de envíos online. Por ejemplo, la gente que usaba Western Union, iba a un agente de Western Union, ahora están entrando a westernunion.com. Igual, empresas como Zoom, Remitly, etcétera, están creciendo drásticamente. Y los hogares que están enviando están también tratando de ver cómo sus familiares reciben las transacciones a cuenta. Y eso es importante porque te facilita recibir el dinero en tu cuenta, administrarlo mejor, pero también tiene un efecto sobre la mitigación del riesgo del contacto personal a la hora de ir al supermercado o a la farmacia, etcétera, porque puedes usar tu teléfono para pagar y no tenés que entregar efectivo y tener contacto físico con la gente. Pues sí, ese es el principio de esto que apenas empieza para muchos países en la región. Te agradezco, Manuel Orozco, siempre. Estamos pendientes de cómo evoluciona esta situación y de tus recomendaciones de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco. Un abrazo, perdón. Tengo un retorno del audio. Igualmente. Y solamente recordarles a ustedes que tenemos el podcast del doctor Elmer Huerta para que ustedes lo encuentren también en cualquiera de las aplicaciones que ustedes utilizan para recibir podcasts. Yo soy Gabriela Frías. Gracias por habernos acompañado. Cuídense.